En la grilla de partida llega Oscar Castellano, llega Vicente Alberto Pernía, ya está ubicado Roberto José Mouras. Era la expectativa tendiente a ver qué era lo que pasaba en la definición, en esta última parte de la competencia, cuando Luis Hernández se está ubicando en la primera fila junto al de Carlos Casares, Roberto Mouras. Luis tenía la esperanza de ir a pelear la punta de la carrera decididamente desde el momento en que el semáforo se pusiera en verde. Hay conciliábulos por parte de la gente de la Asociación Corredores Turismo de Carretera, tendiendo por supuesto a preservar la seguridad. Julio D'Andrea, el hombre de Seca, trabajando junto con la comisión directiva, y Amílcar Dirazar, director de la prueba. La circunstancia está evaluando si se corta o no la carrera antes de las 5 vueltas. Hay una idea de cortarla una vuelta antes y tal vez con 2 vueltas antes. Todo esto tenía que ver con el público que se temía podía desbordar para el festejo apresurado tal vez de la obtención del campeonato de Emilio Satriano o la retención del mismo por parte de Oscar Castellano. Están largando los autos, ya se movieron las primeras filas. Aquí lo hace Cocho López con Oscar Castellano, quien cambió relación de diferencial, lo acortó un poco para buscar más velocidad final y de esta forma lograr un objetivo primordial: tratar de trepar en la fila india. Romero y Oscar Aventín se iban, aquí 2 de la ciudad de Mar del Plata. Héctor Fiorda, Juan Manuel Landa, en búsqueda de la última parte de la competencia final del campeonato 1990 para la categoría. 2 Chevrolet, uno de Mar del Plata y otro de Balcarce. Roberto Juan Caparelo junto a Mariano Alberto Calamante. Llega el Falco de Eduardo Antonio Marcos, junto a él estaba la máquina perteneciente a José Edgardo Malicia, y ahora Ramos y Satriano en búsqueda de la parte final. Y hablando de búsqueda, los punteros llegan a la zona de la S, distanciado un tanto Roberto Mouras respecto de Luis Hernández. En líneas generales, esta segunda batería no entregó mayor motivación en lo que a números se refiere, porque Mouras acentuó su dominio, notándose un avance a partir de la segunda vuelta de Oscar Castellano. Otro que avanzaba y bastante en el clasificador parcial de la competencia era José Romero. Mientras tanto, comenzaba a perder diferencia, como lo veíamos en la ruta y también en el clasificador de la etapa, Vicente Tano Pernía. Luis Hernández por momento le dio dura lucha a Roberto José Mouras. Lamentablemente, en una de las chicanas, en la primera sobre la ruta 74, Luis se pasó de largo, tuvo que frenar a cero, retomar la marcha, imagen que el equipo Autorama en algunos minutos se la va a entregar, mostrando entonces la pérdida valiosa de segundos por parte del comandante Nicanor Otamendi. Caparelo y Mariano Calamante, en ese orden, pasaban por el sector de la S del semipermanente de la ciudad de Tandil, primeros metros de la segunda etapa. Marcos estaba delante de Malicia en este sector. Seguimos acercándonos en la imagen a la primera curva de las 2 que componen esta S para ver cómo están girando hacia la izquierda. Ahora Emilio Satriano, que ya está delante de Eduardo Germán Lalo Ramos. Nos vamos a encontrar ahora con más trabajos de pilotos de la zona, fundamentalmente los hombres que buscan en este segundo parcial, como Tony Aventín, desde el fondo de la grilla, revertir su situación de la primera. Habían solucionado ya el inconveniente en el diferencial, también lo propio había realizado Antonio Brión con todo su equipo. Cambiamos de imagen, nos vamos ahora a la ruta 74, ¿sí? Para ver a Mouras y a Luis Hernández dejando atrás la primer chicana del circuito. Imagen que el equipo Autorama le entrega en este resumen de la segunda batería del turismo de carretera. Más allá del retraso apuntado de Luis Hernández por una ulterioridad en esa chicana y el crecimiento constante de Oscar Castellano hacia arriba en la clasificación final junto con José María Romero, no había grandes novedades, más allá de la lamentable claudicación de Juan Manuel Landa cuando estaba para cosas importantes el de Mar del Plata. Un inconveniente en la planta impulsora, que lo va a explicar en algún minuto en nuestro programa, dejaba de lado la aspiración del hombre de Mar del Plata. Seguimos con imágenes de la chicana, aguardando a los protagonistas. En este caso está llegando delante de Landa Héctor Fiorda, girando hacia la derecha, hacia la izquierda, y ahora tomando contacto nuevamente con la ruta 74, los 2 representantes de la ciudad de Mar del Plata, y llega un tercero, en este caso Roberto Caparelo. Ya se había despegado de Mariano Alberto Calamante porque lamentablemente el balcarceño tenía problemas de motor. Allí lo vemos a Marcos y a Malicia, y vamos a ver cómo Mariano no hace la chicana porque determina su abandono de esta competencia. Así a marcha lenta el de Balcarce. Vamos clasificando entonces esta segunda batería del turismo carretera. Ayer, que al fin y al cabo completó solamente 3 circuitos, luego le vamos a explicar por qué. Una serie de accidentes, uno que no tuvo nada que ver con el otro, pero en algún minuto en Autorama le vamos a mostrar los autos siniestrados y le vamos a explicar por qué se adoptó la decisión de con 3 vueltas finalizar esta segunda batería. Mouras ganó con 2 segundos 36 centésimos respecto de Oscar Castellano, que fue segundo.
tercero quedó Cocho López a 4.38, cuarto José María Romero, quien está en imagen de Autorama en la curva del lago, a 5.91. Quedó en el quinto lugar Oscar Aventín, sexto Luis Hernández, séptimo Eduardo Marcos, octavo Morresi, noveno Satriano y décimo Vicente Pernía. Seguimos ahora clasificando con el 11º lugar para Malicia, 12º fue Fiorda, que tuvo un inconveniente en el transcurso de la vuelta 4 en el motor, pero como se clasificó con 3, ingresó a la 12ª ubicación. 14º fue Ramos, 15º, otro de Mar del Plata, Roberto Caparello. 17º quedó Fabián Acuña, 19º Alejandro Ochonero, 20º Carlos Calamante, 33º los hermanos Pinocchio, puesto 41 para Jorge Reimonte, puesto 43 para el de Mar del Plata, Sergio Crobo, otro de Mar del Plata, Roberto Milifi, quedó en la posición número 49 y completando la tarea de la gente de la zona como lo apuntábamos, con solamente una vuelta cumplida de esta segunda etapa, quedó en el puesto 66, Juan Manuel Landa. Vamos ahora a la clasificación general de este Gran Premio del Turismo a Carretera, cuando vemos en imagen en la curva del lago al marplatense Roberto Milifi, que solucionó el problema de caja de la primera batería y fue partícipe en el segundo movimiento. Final por suma de tiempos, 8 vueltas al circuito de Tandil. Gana Roberto Mouras por 19 segundos 15 centésimas, segundo Hernández, tercero finalmente Cocho López a 24.67, cuarto fue Morresi, quinto quedó Oscar Castellano, sexto Pernía, séptimo Romero, octavo Oscar Aventín, noveno Eduardo Marcos y décimo Héctor Fiorda. 11º fue Emilio Satriano en el clasificador general de la competencia, sumando los puntos necesarios para ser campeón. 12º José Edgardo Malicia, 13º Roberto Juan Caparello. Seguimos ubicando ahora a la gente de la zona, encontrando en el 15º lugar a Eduardo Ramos, 16º en buena tarea Alejandro Ochonero, 18º Carlos Rubén Calamante, puesto 24 para los hermanos Pinocchio, puesto 33 para el de Balcarce Jorge Eduardo Reimonte, ubicación 39ª para Fabián Acuña el de Tandil, en el puesto 44 Sergio Crobo, el representante de Mar del Plata, Lobos y Ayacucho, puesto 52 para el de Mar del Plata, Juan Manuel Landa. Todos los que lograron clasificar cumpliendo algunos 8 y luego en menor cantidad de vueltas en este final del turismo de carretera, que en el campeonato totalizó para Emilio Satriano 264 puntos, con una diferencia de 11,50 a su favor respecto del subcampeón Oscar Castellano. Es decir, que redujo en 23 la diferencia Oscar Castellano con relación a los que tenían en puntos antes de iniciar este Gran Premio de Tandil, que en resumen de imágenes de cada uno de los sectores, Autorama a través de Canal 10 les está mostrando. En este momento con la cámara y la imagen, aguardando la llegada de más vehículos al sector de la S, metros después de la largada de la competencia, allí está Héctor Fiorda. Última pasada de Juan Manuel Landa por ese sector, más adelante tendría el inconveniente apuntado en el motor de su unidad que no le permitiría ir escalando posiciones tal como había logrado en el inicio de la competencia. Pasa Emilio Satriano, tranquilo y pensando en el campeonato. Algunos dicen, ¿qué ocurrió finalmente con Castellano? ¿Se cortó bien o mal la carrera? Justo cuando Castellano estaba atacando posiciones de privilegio, se decide cortar este Gran Premio del Turismo de Carretera. Se pasa de largo Luis Hernández, fíjense la prueba elocuente de la imagen de Autorama, el freno correspondiente del hombre de Otamendi y sigue su marcha. Pierde preciosos segundos en la lucha que tal vez le podría haber encarado a Roberto Mouras. Y Morresi trata de pasar, no lo hace muy cómodamente, pero sigue sorteando la chicana y se va hacia adelante. Hablábamos del corte de la carrera, de la suspensión. ¿Fue conveniente o no? Nosotros entendemos que sí, y le vamos a mostrar un accidente en función de cómo quedaron los autos y las circunstancias favorables para sus ocupantes. Una contingencia que estaba prevista en principio por la invasión de público y que luego fue determinada por el hecho de este accidente que entendemos de una manera muy coherente. La gente de la Asociación Corredores Turismo de Carretera determinó dar por culminada esta prueba cuando, si bien Castellano estaba avanzando en el clasificador, también lo propio estaba haciendo Emilio Satriano, que venía regulando la carrera desde atrás y avisado desde el sector de boxes y otros lugares de marcación, también comenzaba a ascender en el clasificador. Hubiera ganado un puesto en esa vuelta porque lamentablemente se quedaba uno de Mar del Plata, Héctor Fiorda, y también acelerando tal vez hubiera seguido manteniendo la misma diferencia de puntos que lo separaron a la finalización de la competencia con 3 vueltas de la segunda serie. Llega a la curva del lago el gallardo puntero Roberto Mouras. Fíjense la diferencia respecto del retraso apuntado en la chicana número 1 que le mostramos de Luis Hernández. La tranquilidad en el éxito de Roberto Mouras, que sumó el puntaje ideal, los 50 redonditos puntos
que otorgó este gran premio. Lo habíamos visto en la chicana anterior a Castellano habiendo superado a Cocho. Ahora hizo lo propio con Osvaldo Morresi. Aquí viene Pernía, que le decíamos había perdido algo de terreno en esta segunda batería, al igual que Morresi, y el que ganó y bastante fue este señor, el que viene delante de Oscar Aventín. Me refiero al de Olavarría, José María Romero, cuando Titín Fiorda sigue a un ritmo muy, pero muy veloz para cumplimentar lo que sería la última vuelta de la carrera, la tercera de la segunda serie. Llegan al sector de la última chicana, ingresa Roberto José Mouras, aquí van a llegar también la imagen de los hombres de Otamendi. Luis Hernández, acompañado por Cachito Palmero, también último tránsito oficial de la carrera por ese sector, ya que con 3 giros cumplidos, la Asociación Corredores Turismo de Carretera dio por terminado este segundo movimiento. Llega Castellano, llega Morresi, llega también Osvaldo Cocho López en una muy eficiente tarea, y atención con Cocho para la próxima temporada. El Tano Pernía haciendo la chicana, la última prácticamente del tránsito tomado como legal para la clasificación de la carrera. Allí está Héctor Titín Fiorda, ya venía con inconvenientes de presión de aceite. Está haciendo lo propio Roberto Caparello, gira a la derecha, ingresa a la chicana, lo va a hacer después a la izquierda como lo hace Malicia, y allí está Emilio Satriano, en los últimos metros de competencia, cuando ya tenía marcación, y nos acercamos ahora al lugar del accidente. Este es el coche correspondiente a Néstor Gardinali, el piloto de Salto, que acompañado de Fernando Morán en el transcurso de la vuelta número 8, tocaron una parte que había aceite por un motor que se había roto vueltas anteriores, perdieron el control, volcaron hasta prácticamente perder la identidad de este vehículo. Realmente ustedes observen el destrozo mayúsculo en este Falcon número 48, cuyos ocupantes felizmente están fuera de peligro. Por esquivar la maniobra y el vuelco de Gardinali, Drivet se va afuera, no pasó nada. Esto también complicaba el devenir de la carrera. Había pastos encendidos, mucho humo en una zona donde no había público. Tampoco había público en la zona donde volcaron los autos. Y el de los hermanos Enrique y Carlos Aranzana, había volcado una vuelta antes y prácticamente estaba sobre el asfalto, reitero, en un lugar donde había una dificultad bastante importante para llegar en el público, para auxiliar, y también en los vehículos de sanidad. Nada que ver un accidente, el de Gardinali, con el de Aranzana. Ayer se confundió mucho la cosa, pensando que uno fue consecuencia del otro. Fíjense el mayúsculo golpe del Dodge de los hermanos Aranzana. Inclusive el peligro de esa nafta derramada en el interior del vehículo. Había una circunstancia extrema. Mientras tanto, en otra parte del circuito, Emilio Satriano estaba llegando al sector de boxes con la invasión de su público y la consagración como el número 1 para la temporada 91, es decir, campeón del 90. Y hablando de números, el equipo Autorama le entregará los primeros 30 en el ranking 1991, o sea, cómo estarán los autos y su numeración a partir de la competencia de Santa Teresita, como así también la ubicación de algunos hombres de la zona. Allí están las posiciones del campeonato, los números para el 91, usted los está observando, sigue el festejo en el podio, están llegando los copilotos, todavía no llega Emilio Satriano, va a haber un regalo muy especial, un chivo hermoso, ejemplar, que le es obsequiado con una cinta verde, como determinando los colores de Emilio Satriano. Allí está, en brazos de Emilio, ese chivo, el mismo chivo, el mismo nombre del chivo que tantas veces ha manejado este piloto de Chivilcoy, que ahora llega al campeonato. Realmente la emoción embargó a todos, más allá de la justificación o no, harto merecido para un constante grupo de trabajo que fue el equipo de los hermanos Pablo y Emilio Satriano a lo largo de los últimos años, y el número 1 luego de 10 temporadas ausente en la puerta de un Chevrolet. Y mientras sigue festejando la gente de la marca, nosotros les proponemos